Bien, han pasado 4 minutos de la hora 16 y el tema, creo que el tema marco, el tema contextual, sería el desfinanciamiento de la educación en la Argentina, que proyecta el gobierno de Milei y lo pone concretamente blanco sobre negro en el proyecto de presupuesto. Digo proyecto porque todavía se está discutiendo y falta una etapa, un momento más todavía. Pero uno de los aspectos que pasó ese primer filtro de la discusión en Cámara de Diputados es el desfinanciamiento de la educación técnica profesional. Brutal, porque el monto original eran 159.642 y el proyectado, eso es ejecutado en 2023, y el proyectado 2026, 11.281. Eso en términos de millones, ¿no? De millones de pesos. ¿No? Pero fíjate, 159.642 en el 2023, 11.200 para el 2026. Eso es una bestialidad, el 93% del presupuesto. Para hablar del tema, porque estuvimos charlando con él en momentos previos de todo esto, estamos en línea con el secretario general de AMET, la Asociación de Magisterio de la Educación Técnica, en este caso la filial Misiones, con Ángel Rodríguez, que está en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Alicia Rivas aquí, Miguel Riquelme. Hola, buenas tardes Miguel, buenas tardes Alicia. Gracias por la comunicación nuevamente, por seguir este terrible momento que estamos atravesando como educación técnica y seguirlo de cerca con tanto detenimiento y tanto detalle. Bueno, el número, ¿no? La verdad es que visto así es brutal. Sí, el número prácticamente es la aniquilación del presupuesto que sostiene a la educación técnica y eso impacta directamente en toda la modalidad y la capacidad de poder sostener las escuelas a partir del 2026, ¿no es cierto? Nosotros veníamos con un recorte que, según el informe de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, a agosto del 2025 rondaba alrededor del 70%, que era lo que ya se había recortado entre 2023, 2024 y 2025. Eso nosotros lo veníamos padeciendo con una caída abrupta del recorte, pero en estos términos ya prácticamente es la aniquilación, digamos, de todos los recursos para la educación técnica. Rodríguez, la apuesta acá, ¿cuál es? ¿Cuál sería, digamos, que los gobiernos provinciales terminen haciéndose cargo si es que no quieren que desaparezcan definitivamente las escuelas técnicas? Sí, evidentemente, bueno, no hay mucho para analizar en torno a las políticas del gobierno nacional porque lo vienen haciendo en distintos ámbitos de la administración nacional, desentendiéndose de su función como Estado o como rol primario del sostenimiento de los esquemas de salud, de educación, de seguridad social. Y bueno, en este caso, específicamente en lo que es educación técnica, nosotros lo vemos gravemente en el sentido de que van a haber provincias o muy pocas provincias que puedan sostener con sus propios recursos el esquema de la educación técnica, y la gran mayoría de las provincias de nuestro país, entre ellas Misiones, no lo van a poder hacer, dado que son cifras muy altas, son recursos, digamos, de muchos millones de pesos, y que está visto que la administración provincial no lo va a poder llevar adelante, lo que va a producir la inequidad en el mismo territorio entre una provincia y otra. Vamos a tener escuelas con un muy buen desempeño por aquellas provincias que puedan sostener financieramente a sus escuelas, o por otro lado, las escuelas más empobrecidas o las provincias más empobrecidas con escuelas más pobres, porque sus administraciones no van a poder sostener el costo del mantenimiento de las escuelas. Ángel, yo estaba pensando, ya tengo algunos añitos, y algunos compañeros míos en el secundario estudiaban en la CENET. Menem, mediante, dejaron de existir la CENET y pasaron a ser EPET. Es como que este proceso empezó ahí, ¿no?
de desguace, hubo amenazas durante el gobierno de Macri, y hubo desfinanciamiento, recuerdo protestas en la INDU de Posadas, ¿no? Porque no tenían siquiera para techar el galpón donde se trabajaba con los prácticos y los chicos. En fin, es una larga historia esta. Acá sería el corolario de esa larga historia. Exactamente, lo que se inició en la década de los 90 con esas políticas de financiamiento y de desregulación por parte del Estado, luego se trataron de revertir con la conformación, por ejemplo, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET, también con el CONETIP, que es el Consejo Nacional de Trabajo y Producción, que son los organismos que administran y generan los recursos para el sostenimiento de la educación técnica en el país. Es decir, que todo lo que se perdió en los 90 con la ley que le derivó a las provincias que se hagan cargo de las escuelas, luego eso se contrarrestó, ¿no es cierto?, con otras leyes a partir de 2000 y con la ley de educación técnico profesional en el 2005, pero que ahora con esto, con este proyecto de presupuesto 2026 pretende aniquilar todas estas herramientas, que es responsabilidad del Estado Nacional. Acá hay que dejar en claro, ¿no es cierto?, que la responsabilidad de la educación es compartida entre el Estado Nacional y las provincias, eso está más que claro, está establecido por la propia Ley de Educación, pero acá se está haciendo a un lado el Estado Nacional, corriéndose de su eje y de sus responsabilidades y dejando, como les decía, de lleno toda la responsabilidad a las administraciones provinciales. Pero podríamos decir, Rodríguez, que lo hace gracias a los votos de las provincias también, ¿no? De los legisladores de las provincias, porque si no, no se explica el avance de ese artículo. Sin duda, obviamente. Y bueno, como nosotros solemos decir, ¿no es cierto?, es el gobierno de la billetera, ¿no es cierto? Acá hay negocios, digamos, negocios políticos, si se quiere, o en términos políticos que se dan entre el gobierno nacional y las provincias, y ajustan a las provincias por medio de la billetera, ¿no es cierto? Intercambian los votos de los diputados y senadores provinciales, digamos, a cambio de ser beneficiados o de ser bendecidos con algunos recursos que por derecho nos corresponden a todas las provincias, porque somos un país federal y nosotros necesitamos que la administración del Estado Nacional atienda las particularidades de cada una de las provincias o de las regiones como la nuestra, y en esto está más que claro que no van por esa línea, van justamente por la desaparición de todo tipo de atención hacia las economías locales o regionales que sostienen, digamos, a las provincias. O sea, es un esquema político, no, el ataque justamente no es solo a la educación, ¿no es cierto? Nosotros lo estamos viendo en todos los aspectos de la vida social. Nosotros fuertemente lo estamos percibiendo ahora, pero esto ya es consecuencia del recorte en otros ámbitos de la administración pública o de la administración nacional, y que ahora, bueno, nos afecta a nosotros. Ángel, ¿alguna explicación? ¿Cuál sería la razón que está detrás de este intento que, como decíamos hoy, se viene haciendo desde los 90 de Menem para acá? ¿Cuál es la culpa básica de la educación técnica que hay tanto ensañamiento? Bueno, en esto tenemos que llevarlo al plano político necesariamente, porque no podemos discutir un esquema de educación sin enmarcarlo dentro de un esquema político, ¿no es cierto? Y está claro que el esquema de crecimiento y de desarrollo que se generó en el inicio de la educación técnica, allá por mediados del siglo XX, es muy distinto a la visión de estos políticos que estamos, digamos, teniendo ahora o padeciendo en estos gobiernos neoliberales que fueron fuertemente marcados en la década de los 90 y que ahora vuelven otra vez a instalarse en la conducción de los países. Entonces es un esquema de país, como siempre decimos, o un esquema político que claramente se diferencian entre un esquema de desarrollo y de proteccionismo de
de la industria nacional, y por el otro lado un esquema, ¿no es cierto?, que mira, abre el libre comercio, genera estas inequidades entre las economías, y que es el que estamos viviendo ahora con este gobierno de Milei. Entonces, no podemos leer el esquema educativo fuera de este contexto sociopolítico. Rodríguez, y en términos concretos, digamos, este aporte del Estado Nacional que se recorta, ¿cómo los va a afectar? ¿Afecta el salario de los trabajadores? ¿Afecta la infraestructura? ¿Qué concretamente? Y lo más rápido que se pueda ver, digamos, en esa afectación. Claro, el salario de las provincias, eso queda más que claro, y nosotros ya venimos ahí perdiendo desde hace por lo menos 2 años lo que es el poder adquisitivo del salario docente, y el recorte en los fondos nacionales afecta principalmente en infraestructura, eso es clave, también en el mantenimiento de las infraestructuras de los edificios que están funcionando, en el mantenimiento, en la compra de herramental, de maquinarias para los espacios de talleres, y sin duda de esto seguir en esta línea de financiamiento, lo más peligroso que nosotros alertamos es la pérdida de las fuentes laborales, porque nosotros estamos ante un escenario y ante un gobierno, como les dije y como lo estábamos analizando en la pregunta anterior, que no alienta la creación de las escuelas técnicas, porque no está dentro de su esquema político del desarrollo ni el crecimiento de las economías regionales. Entonces, lo más probable es que sea un escenario muy conflictivo para el 2026, con la probabilidad de cierres de secciones, de cursos o incluso hasta de instituciones técnicas. Claro. Y eso a nosotros nos pone muy en alerta, debido a que un docente de una escuela técnica no puede insertarse en otra institución, en el sistema educativo, porque su razón de ser es pura y exclusivamente dentro de la escuela técnica. No pasa lo mismo con los otros docentes de las orientaciones generales como lengua, matemática, historia, educación física, que tranquilamente pueden pasarse a otras modalidades de educación, pero el docente técnico no tiene dónde caer si se le cierra una escuela. Obviamente esto es una hipótesis, ¿no? Porque falta, decíamos, un tramo más todavía de discusión, pero ¿es posible que peligre el inicio del año lectivo para el sector de las escuelas técnicas el año entrante si esto continúa como está? Sí, sin duda. Eso desde ya te puedo adelantar, porque incluso ya nosotros estamos acompañando todos lo que está anunciando la CGT. La CGT ya convocó a un paro para el día 10 de febrero y movilización en relación a la reforma laboral, que nosotros vamos a acompañar como organización de la CGT, obviamente. Y claramente, si este panorama no cambia, el inicio del ciclo lectivo 2026 por parte de la educación técnica a nivel país va a estar en serio riesgo. Pensaba que se suma también al desfinanciamiento y de los estudiantes, digamos, ¿no? Por el recorte de becas, el vaciamiento de presupuesto para las becas, o sea que es una encerrona por donde se mire la política en materia educativa del gobierno nacional. Sí, lamentablemente no entendemos cuando analizamos estas medidas, cómo se sostiene un esquema político de esta manera, porque los únicos beneficiados con una política de este tipo son las entidades financieras y todo lo que están vinculados al sector financiero y el sector privado, porque claramente es una destrucción de todo lo que es el aparato público, tanto de la educación como la salud, y que se vuelque todo al sector privado, ¿no es cierto? Todo lo que sea inversión del sector privado está bien visto, y todo lo que sea del sector público es como que es una pérdida, o que genera, digamos, una cuestión que está mal vista. Y la verdad que nosotros creemos que el Estado puede revisar su esquema de funcionamiento y puede pretender una mejora, pero con los trabajadores adentro, digamos, claro, no expulsando o recortando a los que somos parte de la educación pública y de los otros sectores públicos. Tal cual. Ángel, bueno, muchísimas gracias por atendernos, y seguramente si no nos vemos ya, será, bueno, les deseamos un buen final de año, aunque, bueno, visto está que es muy complejo para todos
final del 2025 y lo será al inicio del 2026 también. Muchas gracias. A vos, Miguel, abrazo. Hasta luego. Ángel Rodríguez, secretario general de AMET, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, filial Misiones, y bueno, qué tremendo. Sí. Hay un informe de, vos te acordabas hoy, por suerte lo recuperaste, de CEPA, Sí. muy ilustrativo, sobre todo, con mucho dato, con mucha precisión, así que aquellos que estén interesados, acérquense, léanlo, porque es inapelable, además, Sí, totalmente. la cantidad de datos que ahí están volcados. El informe del que le estamos hablando se titula Desfinanciamiento del sistema educativo, el retroceso de la ETP, es decir, la educación técnica, las universidades y la ciencia y tecnología. Es el informe de diciembre de 2025 del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Entran a la página de CEPA y allí pueden ver el informe completo, ¿no? Una cuestión, Miguel, que un poco aparece y se empieza como a ver más claramente. Hay una decisión política muy, pero muy explícita de modificar lo que decían algunos, podrían llamarle la matriz productiva de la Argentina. Totalmente. Avanzar hacia un proceso sostenido de desindustrialización. Sí. Esto que nos decían, bueno, vamos hacia una primarización, pero no solamente una primarización aún más acotada a el extractivismo más puro y duro, minería, petróleo, gas, algo vinculado con bosques, y bueno, y obviamente ni siquiera la ganadería y la agricultura están en el centro de la escena. Lo que no están viendo, o sea, te va a quedar una población sobrante. ¿Qué creen que va a pasar? Claro, porque el regreso, a ver, vamos a hay una novela, ya que alguien preguntaba por novelas. Listita de novelas. Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira. Ajá. Búsquenla. Hay un personaje en el que está basado un poco y también está basado Isidoro Cañones en ese mismo personaje, un tipo de la oligarquía porteña, ¿no? De un Alza Gonzúe, es un poco un inspirador de estos dos tipos. De ahí viene frase como tirar manteca al techo, porque estas familias se iban a Europa y se llevaban sus propias vacas. Eso lo cuenta la novela y es parte de un hecho concreto, ¿no? El tema es que esas familias, los Alvear, los Anchorena, los Alza Gonzúe, qué sé yo, hay otros más. Estoy pensando los Luro, que forman parte del patrimonio que la Pato tiene. La Pato tiene 5 calles en el apellido. El patio Bullrich le llama. Sí, Bullrich, Luro, Pueyrredón, son los apellidos que tiene ella. Luro, Pueyrredón. Luro, Pueyrredón, claro. Luro era dueño, Pedro Luro era dueño de la mitad del sur de la provincia de Buenos Aires.